Lecturas para días tristes. Cada vez que conozco más el mundo del libro, siento que es un acto de fe, y no solo escribir. El solo hecho de pensar en producir, en imprimir, en distribuir, en vender un libro, es una cosa que básicamente veo que quienes lo hacen por amor. Pensando sobre todo en estas editoriales pequeñas, en estas editoriales independientes, en los fanzineros también. De eso se trata el cuento de hoy, de cómo el acto de leer muchas veces lo siento casi que como una actividad marginal. Por más de que se diga que se venden más libros y se están leyendo más, no es la sensación que me queda. Entonces, este cuento sirve como una pequeña reflexión alrededor de esas ideas. Lo escribí yo, va leído por mí también. Aquí va. Un sucio lector. La primera vez que vi uno de ellos fue en una calle, tirado en un rincón y apestando a diablos. Yo solo era un nené. Me intenté acercar a ver qué tenía en sus manos. Mi madre me apartó de inmediato. No hubo lugar a preguntas. Fui callado de un grito, así nomás. El tiempo me daría a entender que lo visto ese día fue un lector. Lo que había en sus manos era un libro. Con el tiempo, mi hermano mayor me contaría que mi papá fue un lector también. Y mi madre, siendo tan anticuada, no lo soportó y lo echó a la calle. Había descubierto su caleta. Descubrió un falso fondo en la gaveta del baño, donde escondía todos sus Carver, Bradbury, Berlín y Bolaños, de la mejor merca. Así fue como entendí los miedos de mi madre. Para ese entonces ya estaba en la universidad. Recibía mis 4 audioclases al día. Iba a la biblioteca a consultar material. Siempre eran necesarias para las entregas del día siguiente. Estaba recién admitido y quería romperla en la universidad. Además de las clases, estaba tomando talleres en videogramas, que llevarían a otro nivel mis entregas respectivas. Para ir al taller después de clase tenía que atravesar la playita, lugar muy frecuentado por los lectores. Pasaban horas y horas tirados en la grama metiendo libros. El lector más famoso de mi facultad era el Hojuelas, siempre con mochila terciada y un saco 2 tallas más grande. Nunca supe su nombre. Mientras tocaba la pantalla siguiendo el paso a paso para construir los videogramas, lo veía ahí tirado. Olía el libro, acariciaba su portada. Justo después, lo abría justo frente a su cara. Lo mantenía allí por un buen tiempo. Esos leyentes hasta se roban la licuadora para comprar libros. No son más que unos adictos, decía el profesor del taller. Yo no me explicaba cómo podían pasar tanto tiempo tan solo pasando esos pliegos pequeños frente a su cara. Un par de meses después, el Hojuelas resultó conmigo en una clase. La estaba repitiendo. De hecho, estaba perdiendo muchas materias. Los videogramas no eran lo suyo. Ni siquiera encendía la pantalla personal donde podía hacerlos. Para ayudarlo lo juntaron conmigo. Yo manejaba los videogramas al hilo. Tenía que guiarle y enseñarle a hacer los suyos, ya que perdía una materia más y ser expulsado. Pasar tiempo con el Hojuelas fue algo particular. Muchas veces usaba palabras que ni conocía. Podía decir que era la persona que mejor sabía articular sus ideas. Alguna vez le pregunté cómo lo hacía, a qué se debía. Los libros, dijo él. Ese día decidí acompañarlo a la playita. Sacó un libro y me lo pasó. Manual para mujeres de la limpieza por Lucía Berlín, decía la portada. Buena merca, me dijo el Hojuelas. Mi papá alguna vez dijo lo mismo, recordé. Mientras tanto, el Hojuelas abría 2666 de Bolaño frente a su cara. Yo, mientras tanto, sostenía a Berlín con ambas manos, con miedo. Lo abrí sobre la grama y quité la mirada. Lo miré de reojo, nada. Me acerqué más, nada. Lo miré fijamente a unos centímetros, nada. Solo unas figuritas de color negro. Para ser exactos, 427 mini pergaminos con esas figuritas.
El hojuelas me diría que se llaman páginas. También se daría cuenta que no sabía qué hacer con el libro. ¿No sabe leer?, preguntó. Mucha loca, remató. Desde ese día hicimos un trato. Yo le hacía los videogramas para las clases, él me enseñaría a leer. Así fue como la escena librera me rebautizó como el Mediofolio, famoso por hacer videogramas a cambio de buena merca. El Mediofolio era el propio socio. Por los libros empecé a pasar más tiempo en la playita. Siempre había buena merca ahí. Nunca pillé un coelho o un rizo allí. Siempre cargaba merca conmigo y empecé a pasar más tiempo encerrado en mi habitación. Con el tiempo fue evidente y me pillaron. Dije que ese libro se lo estaba guardando un amigo. Desde ese entonces tuve que salir a buscar otros sitios para meter papel. El hojuelas conocía lugares donde amontonaban libros en anaqueles junto a sofás manchados y raídos para estar. La gente en esos lugares ni hablaba, ni siquiera se miraban a los ojos. Tuve que frecuentar estos sitios. Salía tarde en la noche de mi casa a los bajos fondos, solo para calmar las ganas de leer. Volvía de madrugada a casa. La verdadera escena librera se reunía en estos lugares, en las bibliotecas. Una hermandad silenciosa que hasta recibía poetas, nombre dado al lector maloliente y desechable. Mi vida y la del Mediofolio estaban en sincronía. Mantuve la universidad a flote y el hojuelas pasó la asignatura. Para celebrar, caímos a una biblioteca de la L. También cayó la ley. Me atraparon dentro de un gran operativo a todas las bibliotecas de la ciudad. Llegaron pateando puertas y tirando cuerpos al suelo. No tuvimos oportunidad. El hojuelas era reincidente y estará encerrado un buen rato. Al ser mi primera infracción, pasé por un periodo de reinserción audiovisual. 6 meses en desintoxicación al papel y me dieron la libertad. Salí y volví a la universidad, y el mito del Mediofolio no había muerto. Más de uno me empezó a llamar así. Me preguntaban por el hojuelas. La última vez que intenté visitarlo, el guarda me informó que pasaba 24 horas en reclusión aislada. Lo pillaron intentando fabricar su propia merca con papel higiénico y la punta de su dedo cortada. Nunca más podría recibir una visita. El destino de hojuelas me hacía temer. El Mediofolio todavía tocaba la puerta. Quería leer. Quería seguir metiendo buena merca. Cargar con libros no era una opción. Mantenerlos en casa tampoco era. Pensé en descuartizar los libros y cargarlos de a pedacitos. No fui tan desalmado para hacerlo. La pantalla personal era el único aparato con el que pasaría desapercibido. Intenté reproducirlos con mi voz. Qué mal, suena horrible. Decidí intentar una traducción a los videogramas. Quedaba un sancocho ilegible. Pensé en el hojuelas. ¿Cómo podría haber intentado fabricar su propia merca con sangre y papel sanitario? Una réplica idéntica era el camino. Tuve que aprender a hacer todas las figuritas negras en la pantalla. Par meses después ya había logrado una réplica idéntica de un cuento de 16 páginas. La empecé a traficar. Era el producto perfecto para el lector, más accesible, menos vistoso. Los lectores ahora serían de bajo perfil. La tapadera de las pantallas personales era imbatible. El Mediofolio volvía al juego, desde las sombras, con transferencias que nadie las detectaba, y aunque vivía empujando papel digital como si fuera real, sabía que mentía al decir que era lo mismo. En la práctica, sí hacen lo mismo, pero ambos nunca serían iguales.